Cordial saludo para todos. Dios les bendiga. Está comenzando Fieles e Idóneos y en esta oportunidad con un tema muy interesante, un tema que como creyentes, como hijos de Dios debemos conocer y en el cual debemos profundizar cada día, ya que tiene que ver con el conocimiento del contenido de las Sagradas Escrituras. Así que vamos a iniciar con esto que se llama panorama bíblico. Recuerde que este es Fieles e Idóneos y vamos a tratar todos estos asuntos minuciosamente, de una manera sencilla, de una manera que pueda estar al alcance de todos, para que todos podamos profundizar y conocer más respecto a todo lo que tiene que ver con el contenido de la palabra del Señor. Estaremos abordando temas como los autores bíblicos, como todo lo que tiene que ver con los idiomas de la Biblia, con la estructura de los 66 libros que contienen las Sagradas Escrituras y así muchos temas más. Estaremos enfocándonos, dando una descripción de cada uno de estos libros. Así que yo quiero invitarlo que nos acompañe. Yo quiero eh, invitarlo para que pues se una con nosotros en esta travesía de lo que tiene que ver con este tema que es panorama bíblico. Abordaremos una parte de introducción y paulatinamente estaremos yendo hacia todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento para culminar finalmente con lo que respecta al Nuevo Testamento. Cuando nosotros hablamos de un panorama, nos estamos refiriendo a la parte superficial de un asunto. Hay situaciones, asuntos y muchas cosas en esta vida que realmente son amplios y que pues sería imposible, difícil, tomaría demasiado tiempo analizarlo minuciosamente, profundamente, tal como es el tema de la Biblia, tal como es el tema de los 66 libros de las Sagradas Escrituras, que prácticamente nos tomaría toda la vida, nos tomaría demasiado tiempo conocer cada detalle, cada elemento que compone todo este precioso, maravilloso libro como es la Biblia, y por tanto pues se hace necesario que pues de una manera muy sencilla pero al mismo tiempo clara y que pueda ser eficaz para cada uno de nosotros podamos hacer un panorama, una mirada amplia, sencilla, pero que realmente nos deje plasmado como una experiencia de vida la importancia de todo lo que es el contenido, repito, del libro más vendido, al mismo tiempo más odiado, perseguido, pero que es la palabra de Dios. Así que vamos entonces a iniciar con este estudio. Como le decía, lo vamos a abordar de una forma muy sencilla para que pueda estar al alcance de todos y cada uno. Hay un precioso versículo en el libro de Isaías, en el capítulo 40, versículo 8, que dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y es una realidad que la palabra de nuestro Dios ha permanecido a lo largo de los años, permanece hasta nuestros días y permanecerá por siempre y se cumplirá, así como se ha venido cumpliendo en épocas pasadas,
como vemos en el presente que se cumple, así estamos seguros que se cumplirá hasta el final. No nos quepa la menor duda que estamos frente a la revelación de Dios para el hombre, para el ser humano. Entonces, lo primero que quiero que definamos es ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Este término como tal, nosotros no lo encontramos a lo largo de las Sagradas Escrituras. Usted y yo cuando venimos a este libro sagrado no encontramos la palabra Biblia, tal como algunos temas más que como creyentes, como hijos de Dios, pues son familiares y que aunque no están en las Sagradas Escrituras como tal, sin embargo, ampliamente se abordan en todo el contexto bíblico. Sin embargo, la palabra Biblia proviene de un vocablo que es el vocablo biblos y que este vocablo simplemente lo que significa es libros. Podemos de alguna manera asumir que los 66 libros contenidos en lo que nosotros conocemos como Antiguo y Nuevo Testamento son una biblioteca y está pues contenido estos 66 libros a lo largo de todo este precioso libro. Pero también la Biblia es menester aclarar, tener en cuenta que es la revelación escrita de Dios y esta nos permite tener un acercamiento de quién es Dios. Si algo nos habla la Biblia, las Sagradas Escrituras, es quién es Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cuál es el carácter de Dios? ¿Cuáles son esas cualidades más representativas de nuestro Creador? Podemos decir en otras palabras que en las páginas de la Biblia se nos revela el pensamiento de Dios. ¿Cuál es su voluntad? ¿Cuál es el deseo de nuestro Dios respecto a nosotros, su creación, a sus hijos? Por eso es necesario, es menester que usted y yo pues nos acerquemos con diligencia a este libro sagrado que contiene no solamente historia, no solamente normas, leyes, enseñanzas, doctrina, sino que también es ese mapa que nos conduce, que nos guía en este camino al cual el Señor nos ha llamado. Es interesante saber que a pesar de que la Biblia está estructurada por 66 libros y que fue escrita por una diversidad de autores, hay una unidad que se complementa y que a pesar de ese extenso periodo de tiempo en el que se escribieron los 66 libros, nos damos cuenta que armonizan para crear un panorama desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. O sea, ningún libro de la Biblia, de los que hoy conocemos, de los que hoy tenemos en nuestros ejemplares bíblicos en casa, sobra. Todos los libros que componen el canon de las Sagradas Escrituras fueron escritos con un propósito, están allí con un propósito. Aunque son diferentes los autores, las épocas en las que se escriben, hay una armonía perfecta que nos lleva a entender desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento que es el mensaje de Dios para el hombre en su deseo de que el hombre le conozca. Entonces ahí lo tenemos. Claramente la Biblia es la revelación que Dios hace al hombre de sí mismo. Tenemos
un sinnúmero de temas que las Sagradas Escrituras contienen, por ejemplo, como el relato de cómo Dios creó al hombre, cómo Dios se ha revelado a nosotros. Más adelante estaremos mirando las diferentes formas de revelación de Dios al hombre. Pero también la Biblia contiene relatos como la manera como el hombre se rebeló contra Dios. Tenemos el caso en el huerto de Edén, donde nuestros primeros padres pecaron, se rebelan contra Dios y nos deja ver su desobediencia, cómo esto trajo separación, porque el pecado genera separación entre el hombre y su creador, cómo el pecado rompe la relación, la comunión entre el hombre y Dios. Ahora, finalmente, como Dios en su incomprensible y grande amor abrió un camino para restaurar la comunión que estaba rota entre el hombre y Dios. Y ese camino es Jesucristo. Finalmente, tenemos que decir que uno de los principales temas contenidos a lo largo de las Sagradas Escrituras es la revelación que Dios hace al hombre de sí mismo en la persona de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Así que el mensaje central de la Biblia es la redención, la salvación del hombre a través de Jesucristo. Por esto mismo, o por esta razón, los 66 libros de la Biblia del Antiguo Testamento apuntan a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que decir, tenemos que recordar, tenemos que tener en cuenta que el mensaje de la Biblia, el mensaje de las Sagradas Escrituras, es un mensaje cristocéntrico. Y recuerde, por favor, toda la Escritura señala hacia la obra redentora de la persona del Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento, todas sus formas, cultura, tradiciones, son la base del cumplimiento que se dará en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, podemos decirlo así, es lo que ocurre en primera instancia y que nos está preparando la antesala de lo que será la venida del Señor Jesucristo para entregar su vida, derramar su sangre y a través de esa sangre redimirnos a todos aquellos que por su gracia le hemos conocido y nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Entonces, los sacrificios del Antiguo Testamento, la figura de los animales, del cordero que se sacrificaba en un altar donde se derramaba su sangre para hacer expiación por los pecados del pueblo, son precisamente figura y cumplimiento de lo que nosotros vamos a contemplar a lo largo de los 27 libros del Nuevo Testamento. Así que yo espero que hasta aquí usted pueda ir teniendo una idea de lo que es la Biblia, cuál es su propósito, hacia dónde apunta, y que pues nosotros lo podamos disfrutar, nosotros podamos tener esto como parte no solamente de nuestros principios, sino como parte de todo lo que representamos como hombres y mujeres que hemos sido redimidos por la gracia del Señor y en quienes por la gracia de Dios se ha revelado esta salvación tan grande de la que hoy podemos disfrutar.
Ahora, la escritura tiene dos grandes divisiones que nosotros, pues, quienes ya hemos tenido un previo acercamiento a la Biblia, conocemos como el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está compuesto por 39 libros. Algunos escritores y estudiosos académicos de las Sagradas Escrituras también llaman al Antiguo Testamento el Antiguo Pacto, porque el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento es un pacto hecho con Dios y su nación, su pueblo escogido, Israel. Y el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto es un pacto de Dios con todos aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Entonces recuerde, la primera grande división contenida en los primeros 39 libros de la Biblia, en la primera parte de la Biblia, se llama Antiguo Testamento. La segunda grande división que encontramos en las Sagradas Escrituras o la segunda parte se llama Nuevo Testamento y está compuesto por 27 libros. Para un total de 66 libros. Ahí tendríamos completamente lo que conocemos como la Biblia, como las Sagradas Escrituras, o también como la palabra de Dios. Es importante, estimados hermanos, estudiantes, simpatizantes que nos ven, que nos escuchan, que podamos tener en cuenta cómo se escribieron los libros de la Biblia, cuál fue ese proceso que se cumplió a lo largo de por lo menos 1300, 1400 años, donde se escribieron estos 66 libros. Y lo primero que debemos entender es que los libros de las Sagradas Escrituras, todos completamente, fueron inspirados por Dios. Es una inspiración divina. La epístola del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3, versículo 16, nos deja conocer una verdad profunda, y es que él dice allí: toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando hablamos de inspiración, no nos referimos a una inspiración humana, no nos referimos a esa condición humana donde el hombre, el ser humano, por naturaleza, tiene esa capacidad de sentarse frente al papel para plasmar allí sus experiencias. No. Cuando hablamos de inspiración divina, nos referimos al soplo de Dios, al hálito de Dios en la vida de aquellos hombres que sirvieron para escribir cada libro de las Sagradas Escrituras. También tenemos el testimonio del apóstol Pedro en su segunda epístola, en el capítulo 1, versículo 21. Allí Pedro nos dice que ninguna profecía de las Sagradas Escrituras fue traída por voluntad humana. Y escuche esto. Pedro reitera allí que fue traída la profecía y opuesta en hombres santos, ¿sí? Que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí tenemos, creo que sin lugar a duda, algo
muy claro respecto a lo que tiene que ver con la revelación bíblica, cómo estos hombres, obviamente como cualquiera de nosotros en sus emociones, sentimientos, debilidades, pero escogidos por Dios como instrumentos, como vasos en sus manos, en los cuales Dios sopla ese aliento, esa revelación, esa capacidad de escribir todo lo que el Señor pues determinó que debía escribirse y quedar como un testimonio para nosotros y las generaciones en otras épocas. Hay una definición que el diccionario Webster nos da respecto a lo que es inspiración. Yo quiero compartírsela en esta hora y es la influencia sobrenatural del Espíritu de Dios ejercida sobre la mente del hombre. Influencia que capacitó a los profetas, apóstoles y escritores para traer la verdad divina, sin ninguna mezcla de error. Hasta ahí pienso que estamos seguros que los 66 libros son plenamente inspiración de Dios y que fueron hombres santos que Dios utilizó para dejarnos este precioso testimonio. Ahora tenemos que profundizar un poco más respecto a estos autores. Pudiéramos decirlo así, la Biblia es una revelación divino-humano, porque Dios es el que revela y el hombre es el que plasma, escribe esta revelación de parte de Dios. Dios en su infinita sabiduría preparó alrededor de 40 autores a lo largo de unos 1300, 1400 años. Encontramos entre esos 40 autores hombres como Moisés, un hombre capacitado, letrado, conocedor de la revelación de Dios, cómo Dios se manifestó a él. Tenemos hombres como el rey David, que no solo fue un pastor de ovejas, sino también un rey, su hijo Salomón. Tenemos hombres como Esdras, como Nehemías, entre otros, sencillos como el apóstol Pedro, un pescador, y así muchos más, hombres que Dios utilizó para escribir estos 66 libros, de los que hoy usted y yo podemos disfrutar ampliamente. También es menester que nosotros tengamos en cuenta que al acercarnos a la Biblia encontramos, y lo quiero decir en buenos términos, barreras idiomáticas. Y encontramos también una cultura diferente, encontramos también tradiciones diferentes. Porque cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, encontramos la historia de un pueblo que es un pueblo diferente a las demás naciones de la tierra, como es el pueblo de Israel, como es la nación judía. Y que cuando nosotros lo comparamos a nuestra cultura occidental, pues es totalmente diferente en muchas cosas. Ya lo decía, tradiciones, cultura, costumbres e idiomas. La Biblia se escribe en 3 principales idiomas, como es el hebreo, como es el arameo y como es el idioma griego.
El idioma hebreo por excelencia, considerado por algunos eruditos como el idioma divino, es en el que encontramos la mayor parte de los primeros 39 libros del Antiguo Testamento escritos en este idioma. ¿Sí? Repito, la mayoría de los 39 libros que encontramos en el Antiguo Testamento son escritos en el idioma hebreo. El idioma hebreo proviene de las lenguas semitas, una cantidad de dialectos y lenguas que se hablaban en el antiguo cercano Medio Oriente. También encontramos el idioma arameo, algunas partes del libro de Daniel están escritas en arameo. Son pocas, pero tenemos que reconocer que en los 66 libros encontramos algunos textos escritos en este idioma, que es un idioma perteneciente a la cultura babilonia y que de alguna manera aprenden los judíos cuando fueron llevados cautivos por el rey Nabucodonosor a Babilonia y donde estuvieron alrededor de 70 años. Allí el pueblo aprende esta lengua, este idioma, que de alguna manera era el idioma utilizado en estas tierras. Y finalmente encontramos el idioma griego. El idioma griego en el que se escribe el Nuevo Testamento. Todos los 27 libros del Nuevo Testamento nosotros los encontramos escritos en este idioma que es el griego koiné. Es un idioma utilizado ampliamente durante la época del Señor Jesucristo. Los discípulos del Señor Jesucristo y antes del nacimiento del Señor Jesucristo ya se utilizaba este idioma griego koiné, que es un idioma muy utilizado, especialmente en los lugares de mercado, en las plazas donde convergía la gente en estas épocas y que era la forma de comunicarse. Es el idioma que adopta el Imperio Romano antes de la venida del Señor Jesucristo y en las épocas del Señor Jesucristo, y que pues se extendió a lo largo de todo lo que fue en primera instancia la conquista de los griegos, luego pasa al Imperio Romano y es la lengua que se adopta en todos estos pueblos, entre ellos Palestina. En estos días es el idioma que utiliza el apóstol Pablo en sus epístolas, los discípulos del Señor. Obviamente en Palestina y especialmente en las provincias donde había ocupantes judíos, pues se hablaba el hebreo, el griego. Quiero aclarar que el hebreo se utilizaba más en los servicios religiosos, la sinagoga, el templo. El arameo se utilizaba en algunas ocasiones, pero el griego era el idioma que pues tenía mayor incidencia en las relaciones, en los negocios y en todas estas situaciones que tenían que ver con la comunicación, y así encontramos cómo el idioma griego pues es muy útil e importante en la escritura y transmisión del Nuevo Testamento. Bueno, finalmente quiero dejar hoy hasta esta parte, esperando que usted pues allá en casa, donde nos ve, donde nos escucha, pueda familiarizarse con este tema, usted pueda
tomar nota y que sea de máximo provecho para su vida y para su crecimiento espiritual. Recuerde que estuvo con ustedes el pastor Carlos Andrés Henao y les espero en la segunda parte de esto que se llama Panorama Bíblico. Dios les bendiga. Muchas gracias.